Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir ya la entrega número 11 de la colección Cuentos Inspiradores. Ya sabéis que en esta colección, en cada entrega, hago un vídeo donde hablamos de un valor o un antivalor. En este caso hoy contaremos un relato sobre la vanidad. Tenéis subidos al canal aquí en esta colección ya 10 entregas, donde hemos repasado títulos como la autenticidad, la pasión, la generosidad, la actitud, etcétera, etcétera. Y bien, hoy el cuento que os traigo es sobre la vanidad y trata de una mujer de Beirut que su marido se va fuera por trabajo y no os desvelo más. Ya sabéis que al final del vídeo, importante, tenéis que estar conmigo, seguir conmigo después del cuento, porque os leeré las frases que a mi modo de ver son las más significativas del relato. Y antes de comenzar, una buena noticia, una noticia que os dejo aquí. Vamos a ampliar las redes sociales de aquí, del canal de Cuentos Inmortales TV. Así es que he abierto el canal de WhatsApp para todos vosotros, que será un canal meramente informativo y que bueno, poco a poco se me irán ocurriendo más cosas. De momento, espero que os vayáis uniendo al canal. Ya sabéis, en WhatsApp, en la sección de novedades, pincháis en novedades y abajo en canales podéis buscarme Cuentos Inmortales TV, pero además os dejaré el enlace del canal de WhatsApp aquí en la descripción del vídeo y también fijaré un comentario para que podáis acceder a esta nueva red social de Cuentos Inmortales TV. Como digo, ahí iré subiendo las miniaturas y los vídeos que últimamente vaya, pues eso, subiendo al canal, los iré poniendo ahí para que los tengáis también más a mano, por si alguien se los pierde. También de vez en cuando os dejaré algún enlace de otros vídeos del canal, a lo mejor más olvidados y que, bajo mi perspectiva, son importantes que escuchemos. Además también, pues, de vez en cuando a lo mejor leo algún cuentecito corto y os dejo un audio o un pensamiento para un determinado día. Bueno, espero que crezca esta comunidad más allá del YouTube, nos vayamos viendo en el WhatsApp. Ahí evidentemente soy yo solamente el único que puede dejaros mensajes. Vosotros pues podéis leerlos, oírlos y bueno, y pinchar a los enlaces que os deje. Bien, espero que os guste esta nueva fórmula también que he creado y ahora, como siempre digo, comenzaremos el cuento y al final las frases. Sin más dilación, comencemos. Vanidad. Mostrar desprecio hacia otros es la clara muestra de una baja autoestima, porque quien se valora a sí mismo no necesita demostrarlo. Precisamente una persona notable es aquella que no necesita hacerse notar. La decepción siempre busca un culpable, aunque sea inocente. Una flor de loto. Sucedió hace muchos años una singular historia que aún se transmite de madres a hijas. Vivía en Beirut la esposa de un chamarilero que por necesidad debía ausentarse de su hogar durante meses, dejándola sola en un mundo de hombres. La mujer se llamaba Benazir y residía a las afueras de la ciudad, en un callejón oscuro invadido por unos intrusos descarnados y malolientes que por algún extraño motivo se habían asentado frente a su vivienda. Eran perros callejeros, parias de hocico largo y orejas caídas, abandonados a su pobre suerte. Animales nobles, de mirada huidiza, que la recibían meneando el rabo entre las piernas, tratando de granjearse su cariño.
pero Benazir los ahuyentaba con fiereza, amenazándolos con una caña de bambú. En las mañanas, cuando la mujer iba a recoger agua del pozo, se llenaba los bolsillos de piedrecillas para luego lanzarlas a los canes si trataban de arrimarse a ella en busca de caricias o sobras de comida. No le gustaban aquellas bestias sarnosas que orinaban por fuera de su casa. Conocía de sobra sus fastidiosas rutinas. Holgazaneaban por las mañanas bajo la sombra de los cedros para luego pasarse las noches ladrando. A menudo, Benazir se desvelaba en la oscuridad con nerviosismo, encendía una vela y se asomaba a la ventana entre gritos para hacerlos callar. ¡Silencio! Pero eran ingobernables. Continuaban aullando a sus puertas como si les fuese la vida en ello. De hecho, hacía meses que Benazir no podía dormir por culpa de aquellas bestias. Solo una vez incurrió en el error de alimentar a una de ellas. Una perra blanca y vieja a la que dio un pedazo de pan reseco y mohoso que iba a tirar. Con frecuencia, los perros más débiles y hambrientos caían desfallecidos en la calle, devorados por las moscas. Entonces Benazir se cubría la boca con un extremo de su velo y pasaba por encima del agónico animal para alejarse rápidamente. Ni siquiera entonces la corroía la compasión. Su desprecio por aquellas alimañas bebía más bien de la indiferencia. Había crecido con ello y lo veía como algo natural. La costumbre es un narcótico, adormece el corazón y hasta la mayor vileza la vuelve algo tolerable. Es más, lo que realmente entristecía a Benazir era que nadie viniese a visitarla a su casa. Era una de las casuchas de adobe más hermosas de la región, su orgullo, y sin embargo, los malos olores y los gruñidos ahuyentaban a los visitantes. Conocidos y vecinos la saludaban de lejos, pero nadie se atrevía a acercarse. «Es por estos chuchos sarnosos», pensaba indignada, tratando de ahuyentarlos con una hoja seca de palmera. Y es que la decepción siempre busca un culpable, aunque sea inocente. Todo esto cambió cuando una buena mañana, al despertarse temprano para ir al pozo, Benazir se topó con un peregrino que vertía agua sobre algunas cazuelas rotas. Parecía muy ensimismado en su tarea y Benazir lo reconoció al instante. ¿Qué hacía aquel hombre ahí? Las últimas semanas lo había visto dormitar por fuera de la mezquita mendigando algo de comida. Había llegado a sus oídos que estaba reponiendo fuerzas en la ciudad antes de retomar su peregrinaje hacia la Meca. Sin embargo, lo que todos desconocían era que aquel forastero malgastaba el dinero que le donaban los devotos y jamás comía los frutos que le proporcionaban. El viejo escondía un secreto. Benazir siguió al peregrino con curiosidad. Quería saber a dónde llevaba aquellas vasijas rotas. Para su sorpresa, iba precisamente en dirección a su casa. Confusa, lo acompañó en silencio y al llegar al callejón observó que el hombre colocaba los cuencos en línea recta para dar de beber a los animales que se acercaron hasta él con humilde sumisión. El peregrino los acariciaba uno a uno, susurrándoles con media sonrisa en los labios. Luego sacó de su morral los alimentos que le habían ofrecido ante las puertas de la mezquita y con ayuda de un cuchillo comenzó a repartirlos entre los perros. Los cachorros gemían desesperados y brincaban a su alrededor o se restregaban contra sus piernas para reclamar su porción. El anciano reía de júbilo, como si en todos hallase al mismo amigo. Benazir no pudo contenerse más. «Buen hombre, ¿qué está haciendo?», preguntó recelosa. El viejo se volvió sorprendido. «Trato de salvar a estos pobres animales de morir de hambre bajo el sol», contestó con franqueza, sin abandonar su tarea. «Pero, ¿no se da cuenta de que es inútil?», le respondió Benazir. «En estos momentos debe de haber miles de perros callejeros en toda Beirut que están muriendo de hambre y sed. Jamás podrá salvarlos a todos. No basta con darles de comer una vez», insistió indignada sin saber por qué. «Un perro necesita comer todos los días. Es imposible llegar a todos. Si no mueren tendrán más crías. ¿Qué pasará cuando se marche? Solo está retrasando lo inevitable». El peregrino acariciaba el lomo de un perro esquelético y miró a Benazir por encima del hombro
sin levantarse. «No importa, quizá no pueda salvarlos a todos, pero al menos este que tengo entre las manos notará la diferencia». Y sacó de su morral las últimas migajas que tenía. Siempre he pensado que todo lo que nos hace felices es útil. A decir verdad, el forastero ni siquiera había comido. Servir a los demás le ayudaba a mitigar un hambre mucho más feroz que la del estómago, la de su alma. Benazir meneó la cabeza y se alejó airada. Aquel pensamiento le resultaba incómodo. Al volver a casa, continuó sus labores y, sin embargo, algo la angustiaba. Era incapaz de concentrarse. «Al menos éste notará la diferencia». Aquellas palabras retumbaban en su mente una y otra vez, como un relámpago en la oscuridad de su ser. Por la tarde, Benazir vio con inesperado alivio que el forastero arrastraba a todos los perros tras él. La jauría seguía al peregrino como a un nuevo amo bajo los últimos rayos del atardecer, y aquella noche, por primera vez en años, Benazir descansó tranquila en una casa vacía y silenciosa. No cabía en sí de gozo y durmió plácidamente, pensando en cómo limpiaría la calle e invitaría a las vecinas a comer en su casa al día siguiente. Quizá incluso pintase la fachada con cal o esparciese algo de veneno en las esquinas por si volvían los animales. Nada hacía presagiar lo que iba a suceder en pocas horas. Cuando despertó a la mañana siguiente, Benazir tenía un mal presentimiento, como una desazón en el corazón. Abrió la puerta de su dormitorio y dejó escapar un grito de espanto. ¿Qué había pasado? Toda la casa estaba revuelta y las puertas de la entrada abiertas de par en par. Algunos muebles habían sido volteados en el suelo y las gavetas desencajadas, los utensilios desperdigados, como si alguien hubiese rebuscado en ellos. Habían entrado en su casa. ¡Ladrones!, exclamó asustada. La recorrió un estremecimiento. ¿Y si hubiesen irrumpido en su dormitorio y descubierto que vivía una mujer sola, sin nadie que la protegiese? El miedo la paralizó y los pensamientos se agolparon en su imaginación. Repasó la escena de la noche anterior con ansiedad. Había cerrado la puerta con el pestillo, estaba segura. Había apagado las velas y se había encerrado en su cuarto. ¿Cómo habían entrado?, se preguntó entre lágrimas. Y entonces lo comprendió. Apenas fue un chispazo en su mente, pero le bastó para ver la verdad. Se cubrió la boca con la mano, incapaz de creer en su error. Los ladrones habían entrado, porque no estaban los perros. Siempre que ladraban por las noches, ella encendía una luz, hacía ruido, mostrando que la casa estaba habitada. A pesar de sus riñas y amenazas, los animales protegían su hogar, y por eso continuaban ladrando en la oscuridad a los viandantes o extraños que se acercaban. Era la casa más bella de la región porque era la única que no había sido saqueada. Los perros espantaban a los malhechores. Sin embargo, aquella noche el peregrino había arrastrado a la jauría consigo y Benazir había celebrado su propia ruina. Sin saber por qué, le volvieron a la mente las palabras que su madre le repetía de pequeña. «Benazir, no seas como la flor de loto». La embargó la vergüenza, y aquella nueva luz en su corazón la coronó y la crucificó. Podó de un tajo su orgullo. Benazir sentía sacudirse las raíces de su alma. ¿Quién era ella para menospreciar a los demás? Infravaloraba a aquellos seres por su apariencia, porque le parecían inútiles, y se creía superior a ellos. Pero, ¿acaso no eran tan dueños de la tierra como ella? Un matorral no es inferior a un árbol, es diferente. Somos incomparables, todos tenemos algo especial que aportar a la vida, algo que aprender de los demás. ¿Acaso el pavo real deja de cantar ante el canto del mirlo? Una brizna de hierba es tan necesaria como la más lejana de las estrellas. El universo no sería el mismo si faltara esa hebra. Se dejó caer rendida y hasta su dolor le pareció un misterio, cuando escuchó unos gemidos que provenían del exterior. ¿Los bandidos seguían en su casa? Benazir se asomó a la entrada con cautela y descubrió, turbada, que no todos los perros se habían marchado.
Ante ella había una perra blanca y asustadiza. La reconocía. Era la misma a la que una vez había dado de comer un pedazo de pan reseco y mohoso meses atrás. Al parecer, el animal no lo había olvidado y se quedó para proteger su portal fielmente. Al ver a Benazir, la perra se levantó asustada y se alejó con el rabo entre las piernas, mirándola desde lejos con las orejas gachas, temerosa de que le tirase una piedra. Benazir se sonrojó ante sí misma. ¿Cómo había podido ser tan altiva? Llamó al perro entre súplicas y gestos y lo acarició con un estremecimiento. Por fin comprendía las palabras del peregrino. Al menos éste notará la diferencia. Un pequeño acto de bondad no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar una vida. Ahora lo veía. Había sido siempre raíz, queriendo recibir, pero era hora de dar, de ser fruto. Con el tiempo, Benazir se preguntó si el motivo por el que sus allegados no la visitaban era su agrio carácter, siempre áspera y malograda por la ausencia de su marido y la falta de hijos. Benazir comprendió que no solo había nacido para ser esposa o madre como le habían enseñado, ella era un ser humano con su propio recorrido vital. Aquella luminosa mañana, muy temprano, un viandante descubrió a dos personas junto al pozo, un anciano y una mujer joven y lozana que lo ayudaba. Era Benazir. Parecían rellenar con agua algunas cazuelas rotas. El viandante se preguntó qué estaban haciendo. Lentamente empezó a acercarse para ver qué ocurría, y pronto fueron tres. Días más tarde, mientras limpiaba, Benazir se apenó al descubrir que los ladrones le habían robado todos sus ahorros y las pocas joyas que heredara de su madre fallecida. Todo lo demás seguía intacto. Encontró un jirón naranja enganchado en los remaches de un aparador e intuyó que debía de pertenecer a los ropajes del ladrón. Por su parte, el peregrino jamás le reveló que su túnica naranja se había rasgado. Cuando veía acercarse a Benazir, cubría la túnica tranquilamente bajo su capa y la saludaba con una sonrisa nerviosa. Pronto se marcharía a otro pueblo con el botín, en busca de una nueva víctima. Sin embargo, Benazir debía estarle agradecida, pues no solo se había llevado lo valioso que tenía, también le había robado una carga muy inútil: la oscuridad de su mente, su ignorancia. Una flor de loto muy hermosa y necia despreciaba el fango sucio sin saber que bebía de él. Queridos amigos de Cuentos Inmortales TV, hasta aquí la entrega número 11 de Cuentos Inspiradores. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Dejadme algún comentario. Bien, pero no os vayáis porque ahora os voy a leer las frases más significativas para que las reflexionéis y las interioricéis y así las apliquéis en vuestra vida cotidiana. No sin antes recordaros que miréis ahí, que os he dejado ahí abajito, sí, en la descripción del vídeo, os he dejado el enlace al canal de WhatsApp, canal de Cuentos Inmortales TV en WhatsApp, para informaros de cosas nuevas que vaya subiendo al canal y de otros menesteres. Seguidme también, por favor. Vamos ya a leer esas frases. La costumbre es un narcótico, adormece el corazón y hasta la mayor vileza la vuelve algo tolerable. La costumbre, la rutina. Siguiente. Servir a los demás le ayudaba a mitigar un hambre mucho más feroz que la del estómago, la de su alma. Somos incomparables, todos tenemos algo especial que aportar a la vida. Un pequeño acto de bondad no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar una vida. Las dos últimas. Benazir comprendió
que no solo había nacido para ser esposa o madre como le habían enseñado. Ella era un ser humano con su propio recorrido vital. Y para acabar, una flor de loto muy hermosa y necia despreciaba el fango sucio sin saber que bebía de él. Mil gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por todo el cariño que me dais. De verdad, os mando un abrazo de luz súper gigante, un beso súper fuerte. No os vayáis muy lejos. Seguirme en el canal de WhatsApp, que ahí os iré informando de más cosas. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto. Chao.